Evidentemente, este sistema que nosotros vamos a aplicar es voluntario, es decir, que la empresa podría seguir una amortización lineal con un coeficiente que estuviera entre el mínimo y el máximo, o un periodo que estuviera entre el mínimo y el máximo. Me da exactamente lo mismo, ¿vale? Pero vamos a sacar el coeficiente de amortización según la fórmula que nos dan y veremos que el coeficiente de amortización que nos va a dar va a ser superior al coeficiente máximo de amortización que aparece en la tabla, ¿vale? Bien, en este caso. Entonces, coeficiente mínimo. El coeficiente mínimo es 100 partido por el periodo máximo. El periodo máximo es 12%, es decir, esto es 100 entre 12. 100 entre 12 da 5,56, ¿vale? Más coeficiente máximo. El coeficiente máximo es 12. 12 menos otra vez el coeficiente mínimo, 5,56, por el número de horas de trabajo. Me parece que eran dos turnos, por tanto, 2 turnos de 8 horas son 16 horas. 16 horas entre 8 horas. Vale, pues esto nos va a dar el coeficiente que nosotros podemos aplicar, es el 18,44%. Este es el coeficiente que podemos aplicar, evidentemente asociado a ese coeficiente del 18,44%, como vemos ahí, va un periodo que será 100 entre 18,44. 100 entre 18,44 es 5,42 años. Es decir, que podemos amortizar al 18,44%, como estamos viendo aquí, durante 5 años. El año sexto serán los que nos quede pendiente de amortizar. Es decir, que la base de amortización, que era 5.000, pues entonces vamos a amortizar del año 1 al 5, 18,44% por 5.000, 922. El año sexto, lo que nos queda será el valor a amortizar menos lo que ya hayamos amortizado del año 1 al año 5, es decir, 4.610. Por tanto, la amortización anual del año sexto será 390. Vale. ¿Qué pasaría si la amortización anual del año sexto fuera 490? Pues lo mismo que antes. Pasaría que hemos contabilizado de más 100 euros, por tanto, el gasto contable superior al gasto fiscal, haríamos un ajuste fiscal positivo por 100. Y caso contrario, ¿qué pasaría si amortizamos en vez de 390 por 290? Pues en ese caso no haríamos nada en principio. ¿Por qué? Porque, como os dije el primer día de clase, dijimos que aquellos gastos que no estén contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias o aparezcan en una cuenta de reservas, estén dotados conforme a una cuenta de reservas, aunque sean gastos fiscalmente deducibles, no se podrá hacer un ajuste fiscal positivo. Es decir, como si tenemos un gasto por amortización de 290, aunque sea 390 lo que podríamos deducirnos, como solo está contabilizado 290, no nos vamos a poder deducir 390 y por tanto no vamos a hacer un ajuste fiscal negativo de menos 100. ¿De acuerdo? Es decir, que si el gasto, aunque sea deducible, no está contabilizado, no hacemos un ajuste fiscal negativo. Eso es muy importante. Bueno, elementos del inmovilizado material e inversiones mobiliarias adquiridas usados. En este caso, como en el caso anterior, es un sistema de amortización de carácter optativo. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite nuevamente acelerar la amortización. ¿Por qué? Porque si nosotros adquirimos un elemento usado, se supone que nos va a durar menos tiempo que si ese elemento es nuevo. Por tanto, nuevamente nos permiten acelerar la amortización y, como os dije antes, es un sistema de carácter optativo. Es un sistema también
lineal. Entonces, hay dos criterios, ¿vale? Uno, que tomemos como base de amortización el precio de adquisición cuando el elemento es nuevo. Es lo que se llama ahí el coste originario. Esto no es lo que nos ha costado a nosotros, porque nosotros lo hemos comprado nuevo, ¿vale? Pero nos dejan que lo amorticemos según el precio de adquisición cuando el elemento era nuevo, es decir, por el coste originario, ¿vale? Entonces aquí nos están dejando que elijamos una base de amortización mayor que lo que nos ha costado a nosotros, ¿vale? Bien, podemos amortizarlo con nuestro sistema según tablas, es decir, con un coeficiente máximo, con un periodo máximo, lo que nosotros queramos. Pero aquí el tema está en que la base de amortización es superior a lo que nos ha costado a nosotros. Y otra posibilidad es que tomemos como base de amortización el precio de adquisición que nos ha costado a nosotros. Es decir, el precio de adquisición del elemento usado, ¿vale? Y en ese caso nos dejan que cojamos como coeficiente de amortización máximo el doble del coeficiente máximo. Es decir, vamos a tener un coeficiente máximo, podemos llamarle prima, que es igual al doble del coeficiente máximo de la tabla, ¿vale? Lo vemos aquí. Coeficiente máximo prima, el doble del coeficiente máximo según tabla. Bueno, pues lo vamos a ver ahora en nuestro ejemplo. Nos vamos a ver a la página 129. Supuesto número 6. Precio de adquisición usado. Precio de adquisición originario, 8.000. Coeficiente máximo, 15%. Periodo máximo, 4 años. Vale. Fijaros, lo vamos a coger en primer lugar la amortización sobre el precio de adquisición usado. Es decir, sobre el segundo que yo he puesto en la pizarra. En este caso, la base de amortización es lo que nos ha costado realmente a nosotros, es decir, 6.000 euros. Pero nos dejan que apliquemos un coeficiente de amortización que sea el doble del que aparece en la tabla. En la tabla de amortización el coeficiente máximo es el 15%, por tanto nos dejan doblar, por tanto va a ser el 30%. ¿Durante cuánto tiempo? Pues 100 entre 30 nos da que es 3,33 años, es decir, que vamos a amortizar al 30% durante 3 años, que son 1.800 durante cada uno de esos 3 años, y el año 4 lo que vamos a amortizar es lo que nos queda, es decir, 600 euros, que es la diferencia entre la base de amortización menos las amortizaciones acumuladas, ¿vale? Segundo caso, que este es más curioso, la amortización sobre el precio de adquisición originario, es decir, sobre lo que costaba esto inicialmente. En este caso, el coeficiente que nosotros vamos a elegir, podemos elegir cualquiera que queramos entre el mínimo y el máximo, pero bueno, vamos a ir a la amortización máxima, ¿vale? Eso es mejor para nosotros, más gasto fiscal nos podemos quitar y por tanto mayor va a ser la base imponible del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, coeficiente máximo 15%. Periodo mínimo 100 entre 15, 6,67. Vale, como siempre sabemos que 6 años van a ser una amortización lineal, el año 7 lo que nos quede. Vale. La amortización anual va a ser 15% por 8.000. Es igual a 1.200. Fijaros que yo os acabo de decir. Esto es el periodo mínimo,
será 100 entre 15, 6,67 años. Y he dicho, la amortización será 6 años lineal y el año 7 en lo que nos quede. Eso no es cierto en este caso. ¿Por qué no es cierto en este caso? Porque en este caso, lo que a nosotros nos ha costado no es el precio de adquisición originario, no es 8.000. Lo que a nosotros nos ha costado es 6.000. Por tanto, lo que aparece en nuestro activo, en nuestro balance, es el precio de 6.000. No podemos amortizar más de 6.000. Si lo hubiéramos comprado por 8.000, sí, está bien lo que yo os he dicho antes, pero como no es cierto, no podemos amortizar 1.200 durante 6 años y el 0,67 de 1.200 el año 7. No, fijaros, por eso pone aquí amortización anual 1 a 5, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Si la amortización anual es 1.200 y yo tengo que amortizar lo que aparece en el activo, que son 6.000, pues voy a dividir 6.000 entre 1.200. 6.000 entre 1.200 y me va a dar que son 5 años lo que tengo que amortizar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Como os acabo de decir, porque yo no me puedo pasar del valor en el que este elemento está contabilizado. Y este elemento está contabilizado por lo que me ha costado a mí, no por su coste originario. ¿De acuerdo? No sobre el precio que le costó al primer comprador. No sobre 8.000. A mí me ha costado 6.000. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Me voy a ir primero a la amortización según número de dígitos, ¿vale? Bien, la amortización según número de dígitos no va a ser aplicable ni a edificio, ni a mobiliario, ni a enseres. Y va a ser aplicable a elementos usados, ¿vale? Tiene dos métodos, progresivo o degresivo, es decir, progresivo, que vamos a cogerlo en orden creciente, es decir, la amortización va a ser menor el primer año de amortización e irá creciendo, y degresivo es al revés, es decir, la amortización más importante va a ser el primer año y luego va a ir decreciendo, ¿de acuerdo? Venga, entonces, mirad lo que hacemos en este caso.